La intuición es la auténtica voz de Dios y siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Y precisamente la razón por la que tú ahora mismo estás en bucle, sientes que no avanzas, sientes que tienes limitaciones, bloqueos, indecisiones, es porque nunca te has acostumbrado, nunca has sabido ver esa voz de la intuición. Nunca has seguido la voz de Dios, nunca has seguido la voz interna que te decía constantemente lo que tenías que hacer. Y eso era porque no habías entendido que esa voz siempre tiene la razón, que esa voz nunca se equivoca. Y una vez sepas conectarte con esa voz de la intuición, de la voz de Dios, puedes construir exactamente lo que deseas. Porque si yo miro mi vida un poquito atrás, en 2023 cuando estaba completamente perdido, dependiendo de fiesta, alcohol, con relaciones tóxicas, con falta de confianza, con malísimos hábitos, ansiedad, depresión, vacío existencial, todo eso me llevó a tocar fondo. Y yo ahora miro para atrás y la razón por la que toqué fondo, ¿vale? Por la que me metí en esa crisis existencial fue por no escuchar nunca la voz de la intuición. Fue por no tener nunca en cuenta la voz de Dios. Pero sin embargo, a raíz de 2024, cuando empecé mi cambio, desde el minuto uno supe conectarme con esa voz de la intuición. Y a día de hoy, literalmente vivo la vida que siempre quise vivir. Estoy en mi mejor versión física, estoy en mi mejor versión mental, estoy en mi mejor versión emocional y espiritual, gano dinero de mi pasión, me rodeo con gente creativa que me incita a crecer, me levanto feliz, entusiasmado y todo literalmente se reside, la causa de toda mi vida actual, del cambio que he podido pegar, ha sido gracias a escuchar la voz de la intuición. Y entonces, ¿cómo puede ser, ¿vale? Que escuchar la voz de la intuición tenga tanta diferencia con respecto a no escucharla. Y ahí está la cuestión. Que tú ahora mismo no eres consciente de la importancia que tiene y de cómo saber escuchar la voz de Dios, la voz de la conciencia, la voz de la intuición, puede llevarte exactamente al resultado que quieres. Y para eso estamos aquí. Para explicarte paso a paso cómo he hecho yo para conectarme con esa voz de la intuición, para entender por qué es la voz de Dios y sobre todo para saber por qué siempre tiene la razón y cómo puedo utilizarla a mi favor para conseguir los resultados que quiero. Vamos a ir con el vídeo, estamos con el iPad y esto va a ser una absoluta locura. Tengo 3 puntos fundamentales que vamos a tocar, ¿vale? Primero que nada, vamos a empezar hablando sobre qué es la intuición realmente, ¿vale? Sobre cómo identificar esa intuición, sobre saber qué es realmente, de dónde viene, para que precisamente puedas empezar a coger conceptos acerca de ella. Segundo, ¿vale? Este vídeo va a estar estructurado en 3 partes. Segundo, te voy a explicar por qué se dice que la intuición es la voz de Dios. ¿Por qué se dice que siempre tiene la razón y nunca se equivoca? Porque ahora mismo estoy seguro de que tú dices, sí, he deseado con toda mi alma escuchar la voz de la intuición, pero yo no sé si la voz de la intuición realmente me lleva a donde quiero. Yo no sé si es más mi intuición o es que yo mismo me retroalimento mis propios pensamientos y al final eso no es intuición. O sea, no sé cómo diferenciar. Claro, te voy a decir por qué se dice que es la voz de Dios y por qué siempre tiene la razón. Y tercero y más importante, la razón por la que has entrado en este vídeo. Cómo instalar la intuición para que siempre te guíe y siempre puedas escucharla. Porque que tú te guíes con la intuición, que tú te guíes y puedas escucharla acerca de ella, ¿vale? Es lo que te va a llevar al resultado. Entonces, si te fijas, es esencial ir punto a punto para que tú entiendas todo y lo más importante, te quedes hasta el final para que sepas cómo escucharla, cómo guiarte acerca de ella y cómo conseguir el resultado que quieres. Recuerda que mi manera de hacer los vídeos, por si no me conoces, es explicarte todo de forma conceptual y a raíz del transcurso del vídeo ir diciéndote cómo puedes aplicarlo a tu día a día. Porque recuerda que de nada sirve que sepas mucho si no sabes aplicarlo a tu día a día. Y para eso estamos aquí. Para darte todo de forma comprendida, para que puedas tener comprensión y fe y puedas actuar como esa mejor versión y convertirte en ella. Entonces, vamos a empezar directamente ya con el contenido, ¿vale? Y es, primero que nada, la primera cuestión, recuerda que esto es lo primero, después tocaremos esto como segundo y después esto como tercero. Por eso es importantísimo que te quedes hasta los minutos finales. ¿Qué es la intuición realmente? Cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿qué es realmente la intuición? Lo primero que a mí se me viene a la mente, ¿vale? Recuerda que aquí no hay nada preparado, no hay ningún guión, no hay ningún PowerPoint que yo pueda ver. Literalmente todo esto está hecho desde mi más alta comprensión de cómo he podido en tan poco tiempo cambiar tanto mi realidad. Entonces, cuando a mí alguien me dice, oye, porque esta pregunta además se ha repetido mucho por mi Instagram, que te recomiendo al 100% que me sigas si no me sigues, porque por ahí documento todo mi día a día. Lo tienes en el link de la descripción o me puedes buscar directamente, @cristiandomínguez.es. Una de las preguntas que siempre más se repiten es acerca de la intuición, de cómo escucharla, de qué es realmente la intuición, ¿vale? Y cuando a mí me dicen, oye, Cristian,
¿qué es realmente la intuición? ¿Vale? Yo solo puedo decir que la intuición es la conciencia. ¿Vale? No la conciencia de lo que tú eres consciente, no, la conciencia interna, la conciencia espiritual. Entonces, lo primero que quiero que te vayas familiarizando con los conceptos, ¿vale? Es que intuición y conciencia es exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando siempre se dice escucha la voz de la conciencia, en realidad es escucha la voz de la intuición. ¿Por qué? Porque la conciencia es la auténtica voz de Dios. Aquí es donde reside todo, en entender que la auténtica voz de Dios, la conciencia y la intuición son exactamente lo mismo, pero nombrado de una distinta forma. Y todo esto, ¿vale? Reside en una herramienta que tenemos en el día a día y que es lo que tenemos que escuchar para saber que nos estamos comunicando con ella. Y es el sentimiento. Aquí es donde reside la respuesta de qué es realmente la intuición. Porque mucha gente por ahí fuera que te habla sobre desarrollo personal, desarrollo mental, principios universales y demás, realmente dice todo a lo loco y te dice que te pongas muy espiritual, pero no te deja las cosas prácticas para que tú las puedas entender. Cuando a mí me dicen qué es realmente la intuición, yo a la conclusión que llego es que es tu sentimiento interno, tu intuición. Te pongo el ejemplo, ¿vale? Tú ahora mismo realmente ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes qué acciones tienes que tomar en el día a día, ya sabes con qué gente te tienes que rodear, ya sabes cuál es el camino que tienes que coger, ya sabes cuáles son tus siguientes pasos. Ahora, ¿qué pasa? Que no escuchas la voz de tu conciencia, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Por qué no lo haces? Porque no sabes y no conoces cómo esta voz de Dios, cómo esta voz de la conciencia es exactamente la voz de la persona que quieres ser. Que después recuerda que iremos con todo eso. Pero lo primero que quiero con lo que te quedes, ¿vale? Es que el sentimiento interno es la intuición. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú haces algo, ¿vale? Que no está en relación con lo que quieres ser, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. Es decir, imagínate que quieres ser una persona disciplinada, ¿vale? Y tú te levantas tarde, te alimentas mal, sales de fiesta, bebes alcohol, fumas. ¿Tú cómo te sientes? Te sientes mal. Al día siguiente de haber hecho toda esa mierda, te arrepientes. ¿Por qué te arrepientes y te sientes mal? Porque no estás escuchando la intuición. Porque no estás escuchando la conciencia. Porque no estás escuchando la auténtica voz de Dios. Estás yendo en contra de ella. Cuando vas en contra de la intuición, te sientes mal. Pero sin embargo, cuando escuchas la intuición y la conciencia, ¿cómo te sientes? Bien. Porque si quieres ser una persona disciplinada y tú, en vez de hacer toda esa mierda, te levantas temprano, vas al gimnasio, cuidas tu alimentación, te rodeas de gente creativa, creas tu negocio, tal, tal, ¿tú cómo te sientes? Te sientes bien. Entonces, es el sentimiento lo que necesitamos escuchar para saber si estamos o no estamos en relación con la conciencia, en relación con la intuición. Porque quiero que te metas en la mente esta frase, ¿vale? Y es que tu sentimiento más profundo es tu más alta verdad. Esta frase, grábatela en la cabeza, la puedes poner como Chris. Grábate en la cabeza esta frase. Tu sentimiento más profundo es tu más alta verdad. Tú cuando estás ante el día a día, ¿vale? Tienes siempre dos opciones. O actuar desde la voz de la conciencia o actuar desde el ego. O actuar desde esa voz de Dios o actuar desde esa voz del diablo. Ahora, tú sabes que tu sentimiento más profundo siempre te dice que te guíes por la conciencia, que te guíes por esa intuición. Que no sabes por qué, que parece que no tiene sentido, que te da miedo, que sale de tu zona de confort, pero tu sentimiento más profundo es el que más verdad tiene. Y es el que nunca escuchas, por eso no tienes los resultados que quieres. Entonces, si a mí me tuvieran que, o sea, si a mí me preguntaran, oye, ¿qué es la intuición realmente? Te explicaría exactamente esto. Que sepas que es exactamente lo mismo que la conciencia y la auténtica voz de Dios, que es el sentimiento lo que tenemos que escuchar para saber si estamos en relación con la conciencia, porque cuando estás haciendo lo que tu mejor versión hace te sientes bien y cuando no lo estás haciendo te sientes mal. Cuando escuchas esa intuición te llevas al resultado, cuando no lo escuchas estás alejándote por completo. Entonces, si nos vamos a este primer punto, a esta primera parte del vídeo, ¿vale?
Check. Bueno, vamos a ponerlo en verde. Check. Hemos resuelto la primera duda que tenía, es ¿qué es realmente la intuición? Vamos ahora con la segunda parte, que es exageradamente importante y que sin duda te va a volar la cabeza. ¿Por qué se dice que la intuición es la auténtica voz de Dios y que nunca se equivoca? ¿Vale? Lo primero que quiero que entiendas es romperte la primera creencia que tienes. Dios, ¿vale? No es un tío. Dios, ¿vale? No es un todopoderoso que está sentado en un trono vigilándote desde arriba. Dios no es un tío. Porque no sé ni cuánta gente cree que el término de Dios, ¿vale? Ponen una figura de un ángel así súper grande, súper fuerte, que está sentado en un trono vigilándote y diciéndote lo que está bien y lo que está mal. Y esto es la primera creencia que quiero que te quites. Dios no es un tío, ¿vale? Igual que el reino de los cielos, ¿vale? No es un lugar geográfico. No es algo que puedas buscar en el Google Maps y irte al reino de los cielos. Estas dos creencias te destruyen por completo ahora mismo, porque sigues experimentando la vida que no quieres a raíz de creer firmemente, además, que Dios es un tío y que el reino de los cielos es un lugar geográfico al que puedes ir en avión. Entonces, ¿qué es realmente Dios y qué es realmente el reino de los cielos? Porque necesitamos entender de verdad qué es esto para saber si la intuición es la auténtica voz de Dios, ¿vale? Dios Dios es lo que eliges ser. Esto te puede estar pareciendo una fumada histórica, pero tranquilo que ahora mismo o sea, nos meteremos en profundidad con los planos mentales y te quedará todo claro, así que no te preocupes. Pero quédate con el concepto de que primero que nada Dios no es un tío. Dios es lo que eliges ser. Es la energía, es la sustancia creadora, pero no es un tío, ¿vale? Es lo que tú eliges ser. Ahora te explicaré por qué. Y el reino de los cielos, ¿vale? Es el estado mental de paz, armonía, fe y pues, paz, armonía, fe, entusiasmo, todo lo que sea esa emoción de alegría también. Esto es el reino de los cielos, no un lugar geográfico. Entonces, primera creencia que tienes que entender es que Dios es lo que elige ser y el reino de los cielos es un estado mental, ¿vale? Entonces, vamos a explicarte por qué de esto, para que podamos resolver la segunda cuestión de por qué se dice que es la voz de Dios, por qué se dice que nunca se equivoca, por qué se dice que siempre tiene la razón. Absolutamente todo, ¿vale? Se rige por estos tres planos. Tercera, cuarta y quinta dimensión. Tercera, bueno, primero decirte que vivimos en un mundo tridimensional. Un mundo tridimensional quiere decir que ocurren tres planos simultáneamente a la vez, ¿vale? Ahora mismo. ¿Cuáles son estos tres planos? La realidad, es decir, lo consciente, lo que tú eres consciente, lo que tú percibes con tus cinco sentidos. Aquí está lo subconsciente, lo que tú crees en automático, ¿vale? Lo que tú tienes instalado dentro. Y aquí arriba, en quinta dimensión, tenemos lo... Hostia, me he equivocado. Lo supraconsciente. Es decir, lo que eliges ser. Estos son los tres planos por los que cualquier persona, cualquier ser humano se mueve. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aunque tú no lo sepas, vivimos en un mundo que es tridimensional y que ocurre simultáneamente. Y estos tres planos los estás experimentando aunque ahora no lo sepas. ¿Por qué? Porque tú estás encerrado aquí. De aquí para abajo, tú crees que es lo único que existe. Porque nunca te han enseñado que existen planos mentales que es desde donde se empieza todo, que es donde se crea todo. Por eso ahora mismo no tienes la vida que quieres, porque sigues aquí, en la trampa de la realidad. Sigues creyendo que lo único que existe es la realidad. Es decir, tu dinero, tus relaciones,
Aquí está esto, tu físico, tus hábitos, tu mentalidad. Aquí donde está todo esto, todo los 5 sentidos, ¿vale? El trabajo que tú tienes, el coche que tú tienes, todas esas cosas que tú tienes ahora mismo, que tú puedes percibir con tus 5 sentidos, son lo que se encuentra en la realidad. Entonces, ahora tú no sabes que la realidad se ha creado debido a el plano de arriba. Tú ni siquiera sabías que existían planos mentales. Y siempre te has preguntado toda la vida por qué tengo una vida de mierda. ¿Por qué tengo un trabajo que no quiero? ¿Por qué tengo unas relaciones que no quiero? ¿Por qué estoy infeliz? ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo todas esas mierdas? Porque sigo creyendo que la realidad que percibo día a día es lo único que existe. Y como creo que es lo único que existe, vuelvo a empezar el proceso de creación desde esta misma realidad. Por eso siempre llevo muchos años en bucle. Porque sigo experimentando exactamente lo mismo, porque sigo creyendo exactamente lo mismo y porque sigo pensando exactamente lo mismo. Y eso es porque no has entendido que existen 2 planos superiores, que es de donde se crea todo. Entonces te voy a explicar por qué se dice que es la voz de Dios y que siempre tiene la razón y nunca se equivoca. El plano de arriba es el subconsciente. Aquí es donde se encuentran tus creencias, lo que tú crees, lo que tú eres consciente de ser. Tú, por ejemplo, crees que la forma de hacer dinero es ir a un trabajo, por eso vas. Tú crees que la manera de disfrutar es salir de fiesta y beber alcohol, por eso lo haces. Tú crees que la manera de vivir una vida es levantarse tarde, no cuidar su alimentación y no ir al gimnasio, por eso lo haces. Entonces tú actúas en el día a día para conseguir un resultado en base a lo que tú crees acerca de las cosas. Entonces tú ahora mismo tienes una realidad que no quieres. ¿A consecuencia de qué? ¿Por qué tienes esa realidad que no quieres? Por tus creencias, por lo que tú crees acerca de las cosas. Entonces, como tus creencias están mal, tu realidad está mal, porque estas creencias, ¿vale? Hacen el efecto espejo. Correspondencia. ¿Vale? Ley de correspondencia. ¿Qué dice la ley de correspondencia? Como es arriba, es abajo. Como es en el subconsciente, se expresa en la realidad. Si tú quieres cambiar la realidad, no lo puedes cambiar desde esta misma realidad. Simplemente tienes que cambiar lo que subconscientemente eres, lo que está en tus creencias, para que se exprese algo distinto. Por eso tú nunca habías cambiado. Recuerda que este principio de correspondencia es uno de los infinitos que tocamos en profundidad en mi programa de asesoría, que si necesitas que todo esto lo ponga en práctica en tu caso en particular, en el link de la descripción me lo puedes dejar saber. Entonces, la ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo. Entonces, tú ahora mismo simplemente en tu realidad percibes lo que de aquí para atrás has creído firmemente acerca de las cosas. ¿Y qué pasa? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿De dónde viene lo que yo creo, lo que yo soy consciente de ser? Del plano más elevado de todo, que es quinta dimensión, es la supraconciencia. Esto es Dios, universo, inteligencia infinita, tu mejor versión, tu yo ideal, tu yo elevado. Quinta dimensión es todo, el todo, porque es el potencial más elevado, son los pensamientos. Quiero que entiendas que estos son los pensamientos. Estos son las creencias, es decir, las ideas, conjuntos de pensamientos. Y luego, después de eso, está aquí la realidad. ¿Vale? Pero el plano más elevado, la supraconciencia, son los pensamientos, el plano espiritual desde los pensamientos. Por eso se dice que todo empieza en un plano mental. Y la supraconciencia, al ser el todo, abarca cualquier término que tú le pongas. Sea Dios, sea universo, sea inteligencia infinita, sea tu yo más elevado, sea tu yo ideal, sea tu mejor versión. Todo es lo mismo. Por eso Dios no es un tío con barba. Y por eso Dios es lo mismo que inteligencia infinita y estos dos son lo mismo que mejor versión y estos tres son lo mismo que tu yo elevado y estos cuatro es lo mismo que inteligencia infinita. Todo es lo mismo. Todo es el mismo, o sea, es lo mismo expresado en distinto término. Entonces, esta es la primera creencia que quiero que te metas, que todo empieza aquí. Entonces, ¿por qué se dice que Dios es lo que tú eliges ser? Porque en la quinta dimensión, ¿vale? Es donde tú empiezas el proceso de creación. En esta quinta dimensión, tú eliges lo que quieres ser con el pensamiento, gracias a la imaginación. Entonces, en esta quinta dimensión es un mundo mental en donde todo es posible, en donde literalmente todo es posible, en donde al cerrar los ojos y poner en mente,
todo es posible. Entonces, tú simplemente aquí tu tarea es elegir. Elige quién quieres ser. Si te recuerdas aquí, Dios es lo que eliges ser. Porque quinta dimensión es Dios, universo, tu mejor versión y demás. Entonces, lo primero es elige quién quieres ser. Cierra los ojos y gracias a la imaginación, por eso es el primer plano, o sea, el plano con más potencial, los pensamientos, el espiritual, elige lo que quieres ser en un mundo en donde todo es posible, porque empieza en el plano mental. Elige. Yo en 2023, cuando estaba dependiendo de fiesta, alcohol, ansiedad, depresión y estaba completamente perdido, y toqué fondo, lo primero que hice fue entender esta mierda que es buenísima y que cuando la entiendes cambia tu vida. Lo entendí y empecé a elegir. Elegí una de mis posibilidades, vamos aquí al ejemplo, fue tener un gran físico. Yo necesitaba tener un gran físico. Otra de las posibilidades, bueno, un gran físico no, mi mejor versión física. Otra de las posibilidades que yo necesitaba era levantarme feliz. Esa era otra posibilidad que yo elegí. Otra posibilidad que yo elegí fue ganar dinero de mi pasión, de lo que me gustaba, de lo que me podría estar horas, horas y horas hablando, que es esto. Que precisamente por eso tengo mi programa de asesoría, porque a raíz de todo lo que he compartido, gente ha venido a mí pidiéndome ayuda de cómo he hecho este gran cambio, de cómo he podido experimentar mi mejor versión habiendo experimentado algo tan malo. Aparte de eso, yo también elegí otra posibilidad que era gente creativa y entusiasta. Yo quiero rodearme de gente que me incita a crecer. Estoy cansado de gente tóxica, de gente que solo quiere su beneficio, de gente que está todo el día desperdiciando su vida, que no tiene rumbo. Me cansé de esa gente. No quería más relaciones estos días. Quería gente creativa y entusiasta. También elegí proveer a mi familia en el ámbito físico, mental y emocional. Yo quería ser una persona que ante todas las dificultades estuviera ahí, que mi opinión valiera algo, que yo fuera proveedor de mi familia cuando estuviera mal la situación. También lo elegí ser. ¿Qué elegí ser también? Tener una mentalidad completamente inquebrantable. Que mis emociones nunca dicten cómo yo actúo, que yo siempre me mantenga recto, nunca enderezado, como decía Marco Aurelio. Y otra posibilidad que elegí fue tener disciplina, ser absolutamente disciplinado, poner siempre el deber por encima del placer. Recuerda que todo esto que he elegido es lo que expreso día a día en estos vídeos y en mi Instagram, que me tienes que seguir por ahí 100% porque documento todo esto. Y habían infinitas posibilidades más de lo que he conseguido hasta el día de hoy, que yo primero que nada elegí. Primero que nada tienes que elegir quién quieres ser. Sentarte de forma consciente, poner los circulitos estos y elegir quién quieres ser. Porque hasta ahora eran otras personas, tus padres, tus profesores, tus familiares y tus amigos, los que habían elegido por ti. Por eso estabas viviendo una vida que otros querían para ti y no la que tú querías para ti mismo. Por eso estás en un punto que no quieres. Por eso no escuchas tu intuición. Por eso no sabes cómo es la voz de Dios, cómo es el poder que tiene la voz de Dios para cambiar tu realidad. Cuando yo lo aprendí, por eso he cambiado. Solo tienes que aprenderla, solo tienes que comprenderla. Por eso tienes que quedarte en este vídeo hasta el final. Entonces, lo primero es elige, tío. Elige. ¿Quién quieres ser? Con un mundo de posibilidades en donde todo es posible y primero que nada, elige lo que quieres ser. Cuando tú eliges lo que quieres ser, ¿vale? Volvemos y repetimos que es Dios, inteligencia infinita, universo, como tú quieras llamarlo. Entonces, siempre estamos dictados a Dios, estamos a voluntad de Dios, porque estamos siempre a voluntad de lo que elegimos ser. Es decir, la única manera, ¿vale? De llevar... Bueno, vamos a ir a los pasos que tenía antes, a ver si voy bien. ¿Por qué se dice que es la voz de Dios? ¿Cómo seguir la intuición para que siempre te guíe y puedas escucharla? Vale. ¿Por qué se dice que la intuición es exactamente la voz de Dios? Porque ahora mismo tú estás aquí, desgraciadamente estás triste, ¿vale? Porque no tienes unos resultados que quieres. ¿Sabes? Probablemente estés mal físicamente, mal mentalmente, no proveas a tu familia, no vivas tu mejor vida, no ganes el dinero que quieres, no tengas disciplina, te falten los hábitos, te falte la mentalidad, no tengas unas buenas relaciones, tengas falta de confianza, falta de seguridad, falta de claridad mental, falta de creación de propósito, un montón de cosas que ahora mismo tienes. Entonces, tú aquí estás triste, ¿vale? ¿Y por qué tú siempre llevabas muchos años triste? Porque estabas conectado con otras posibilidades que ni siquiera sabías que estabas eligiendo, que eran negativas.
Entonces tú estabas siempre en sintonía con estas posibilidades. Pero una vez tú, primero que nada, entiendes que lo que eliges ser es Dios, ya te puedes conectar a Él. Porque ahora tu intuición es la que va a crear a este muñequito que está contento porque sí tiene los resultados que quiere. Entonces, si tú quieres ser este muñequito con su mejor versión en todas las áreas, hacer check en el físico, check en las relaciones, check en el dinero, check en tu estado mental, check en la familia, check en todo, tú quieres estar en esa mejor versión física, solo tienes que escuchar a Dios. Entendiendo que Dios es lo que eliges ser. Es decir, ¿por qué se dice y por qué te dije que la conciencia es la auténtica voz de Dios? Porque la conciencia en realidad es lo que tú quieres para ti mismo. Porque Dios es lo que has elegido ser. No es un tío con barba que te va a juzgar por lo malo y te va a dar por lo bueno. No, no, no. Es lo que tú has elegido ser. De hecho, ejemplo, ¿por qué la conciencia de un asesino le lleva a matar? Si también es la conciencia. Porque el asesino ha elegido ser asesino. Por eso la intuición, la conciencia, lo que le dice es que haga una serie de cosas que le llevan a matar. Porque es lo que ha elegido ser en ese mundo de posibilidades. Entonces, tú ahora mismo simplemente tienes que entender que la conciencia te va a llevar a ser lo que quieres. ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que tú has elegido. Entonces, si tú te guías en base a la conciencia te va a dictar exactamente lo que tienes que ir haciendo en el día a día para convertirte en este ser. Ahora, ¿qué pasa? Que tú ahora mismo, ¿vale? Tienes una firme creencia que la intuición es cómodo, es tranquilo, es apetecible, es como que paz, tranquilidad y demás. Y no, la voz de la intuición, ¿vale? Es todo lo contrario a lo que tú te crees. La voz de la intuición da miedo. La voz de la intuición te hace exponerte. La voz de la intuición te hace salir de la zona de confort. La voz de la conciencia te pone incómodo. La voz de la conciencia te hace creer que estás equivocado. La voz de la conciencia te hace hacer cosas que aparentemente no tienen sentido. Esto es la voz de la intuición. Esto es la voz de la conciencia. Entonces, ¿qué problema tenías tú ahora? Que como esta voz te decía todo esto, tú no la escuchabas porque en tu mente no entendías cómo podía ser que la voz de la intuición diera miedo, saliera de la zona de confort, que no podía ser. Que la voz de la intuición, Dios, eso tiene que ser cómodo, eso tiene que ser apetecible, eso tiene que ser entusiasmante, tranquilo. No, es todo lo contrario. ¿Por qué es todo lo contrario? Porque tu yo ideal, tu Dios, lo que has elegido, tiene una realidad que tú deseas. ¿Y por qué tiene una realidad que desea? Porque es otra identidad. ¿Qué quiere decir otra identidad? Que es otro ser que hace cosas distintas y que tiene cosas distintas. Tu peor creencia hasta ahora, creías, es que esto es un error de otro nivel, creías y pretendías conseguir resultados siendo el mismo y haciendo lo mismo. Por eso estás en bucle, por eso no avanzas, por eso no puedes escuchar la voz de tu intuición, porque no has entendido que obviamente la intuición te va a dar miedo, te va a hacer exponerte, te va a salir de tu zona de confort, te va a parecer incómodo, te va a hacer que creas tal, tal, tal. ¿Por qué te hace eso la voz de la intuición? Porque tu mejor versión ha hecho cosas distintas a ti
por eso está donde está y por eso tú estás donde estás. Lo que tú no puedes pretender es, siendo el mismo, tener unos resultados distintos. Lo único que tienes que entender es que la realidad deseada se consigue cuando te alineas con el ser que la vive, con el ser que está alineado con esa realidad deseada. Y para tú precisamente ser esa mejor versión, solo tienes que entender que ese ser solo puede hablarte desde la intuición. Por eso cuando haces lo que hace este ser te sientes bien y por eso cuando haces todo lo contrario a lo que está alineado con este ser te sientes mal. Porque si nos vamos al principio, recuerda que es el sentimiento lo que necesitamos escuchar para saber si estamos o no estamos yendo por el camino correcto. Tú hasta ahora te sentías mal, por eso te estabas alejando y no tenías resultados. Pero cuando escuchas la voz de la intuición, de la conciencia y la auténtica voz de Dios que ya has entendido, que es la auténtica voz de lo que eliges ser, te acabas convirtiendo en eso. Porque sales de tu zona de confort, haces cosas que dan miedo, haces cosas sin sentido, te expones, es incómodo, pero entiendes que estás teniendo que hacer todo eso porque la voz de tu intuición te lo dice. Y si la voz de tu intuición te lo dice es porque eso que tienes que hacer es lo que te lleva a ser exactamente la mejor versión. Porque tu mejor versión ha hecho cosas distintas a las que tú has hecho hasta ahora. Por eso está donde está. Entonces, sin ni siquiera darme cuenta, te acabo de responder a las otras dos cuestiones. De por qué se dice que la intuición es la voz de Dios. Ya sabes por qué tu intuición siempre es la voz de Dios, porque es la voz de lo que has elegido ser. Por lo tanto, si tú escuchas esa voz, te llevas al resultado que quieres siempre. Pero eso no quiere decir que no sea incómodo y que no salga de la zona de confort. Precisamente tiene que pasar eso para que te conviertas en otra persona distinta que sí tiene los resultados que quieres. Y lo tercero que te había comentado que íbamos a ver, cómo instalar la intuición para que siempre te guíe y puedas escucharla. ¿Cómo instalar siempre tu voz para que te guíe y puedas escucharla? Entendiendo que tu voz que te guía siempre, que te tiene que guiar, es la voz de la auténtica persona que quieres ser. Por lo tanto, siempre que escuches esa voz, tienes que ceñirte a ella. Tienes que seguirla, porque te va a llevar exactamente a donde quieres. Porque recuerda que este es el paso. Ser, hacer, tener. Y ser quiere decir guíate por la intuición. Que guiarte por la intuición es lo mismo que guiarte por Dios. Es lo mismo que guiarte por el universo. Es lo mismo que guiarte por tu mejor versión. Cuando tú te alineas con este ser que sí quieres, cuando interpretas a la versión de ti que ya vive la vida que quieres, tú haces cosas distintas. Es decir, ¿por qué yo dejé de salir de fiesta y fui al gimnasio? Porque me identifiqué con un nuevo ser. Y ese ser me hablaba en base a la intuición. La intuición me decía, desarrollo personal, tu mejor versión física, tu negocio, cambia tus relaciones y conviértete en una bestia. Mi intuición me decía eso, pero eso daba miedo. Tenía que dejar mi vida, tenía que renunciar a la universidad, renunciar a las relaciones de siempre, tenía que dejar de beber, tenía que dejar de salir de fiesta, tenía que dejar de eventualmente rodearme con muchísima gente, tenía que aislarme, tenía que sentirme solo, tenía que mm, recibir críticas, recibir presión, que todo el mundo me criticara, que nadie me entendiera. Entonces, todo eso daba miedo y todo eso aparentemente era negativo, aparentemente no podía ser así. Pero si te fijas, ahora estoy donde quiero estar, porque siempre me ceñía esa voz de la intuición, porque entendí que esa voz siempre me va a llevar al punto que quiero, porque es la auténtica voz de Dios, porque es la auténtica voz de lo que he elegido ser. Y si yo elijo ser algo, la voz de la intuición no me puede llevar a otro lado que a ese algo, porque es lo que he elegido ser. Entonces, ¿cómo te puede guiar para siempre de la intuición? Entendiendo que la intuición es el ser, que tú cambias tus acciones. Tú dejas de hacer lo que haces a día de hoy y te frena para hacer lo que haría tu mejor versión cuando estás alineado con el ser, cuando escuchas la voz de la intuición y cuando entiendes que la voz de la intuición es la auténtica voz de Dios y que nunca se equivoca porque es lo que tú has elegido ser. Recuerda que todo esto que explico es lo que ponemos en práctica en mi programa de asesoría, en donde puedo poner literalmente tu vida en orden con una mentoría privada por simplemente 100 euros. O sea, por simplemente 100 euros puedo coger todo esto y que lo podamos aplicar en tu caso en particular para definirte en plan de acción y que tú puedas convertirte en esa versión de ti que quieres ser. Y una vez has pasado por esa mentoría privada, ya puedes acceder a la fase 2 de mi programa, en donde ya estamos durante 6 meses o un año entero trabajando directamente conmigo, mano a mano. Mentorías privadas, tienes acceso a mi WhatsApp, tienes cursos sobre mejora personal, sobre principios universales, las mentorías que tenemos se graban. O sea, una absoluta locura. Tienes una plantilla para saber qué hacer cada día. Eso ya es la fase 2, que es lo más completo, 6 meses o un año conmigo. Pero antes de eso tienes que pasar por la fase 1. Tienes que exponerte a una mentoría privada conmigo para poner tu vida en orden y definirte el plan de acción que tienes que seguir para convertirte en ese ser que quieres.
y para que todo esto lo podamos poner en práctica. Simplemente 100 euros, házmelo saber en el link de la descripción. Importante también compartir este vídeo a personas que crees que lo puedan necesitar. Dale like, suscríbete, que es mi manera de avisarte que estoy subiendo prácticamente cada 2 días nuevas instrucciones súper poderosas. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.